es lo que podemos contaros. Sí que es verdad que esta mañana, hace unos instantes, la hora pasada, hablábamos un poquito de que hoy íbamos a abrir una nueva sección para hablar de psicología. Permitidme que lo podamos decir así, porque nos visita una psicóloga y lo vamos a tener todas las semanas. Al fin y al cabo, el tabú de la psicología engaña tantas cosas. Digo engaña porque nosotros mismos nos engañamos. Parece ser todavía que a este 2019 el hablar en algún momento con un psicólogo nos tomamos por locos, y es todo lo contrario. Así que lo mejor que podíamos hacer es tener más cercanía con este mundo que nos debe, mejor dicho, interesar. Isabel Fernández es la persona que nos va a acompañar aquí casi todos los martes, si no todos los martes. Así que, Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Lázaro. Bueno, primeramente, cuéntanos, queremos saber cosas de ti. Pues bueno, yo soy psicóloga sanitaria y bueno, con este espacio queremos acercar un poco más los temas de psicología al público en general, con el fin de dar un poco de información, que se conozca un poco cuándo debemos sobre todo buscar ayuda y aprender un poquito más sobre esta área de la salud. Muy bien. Bueno, hoy queremos hablar sobre los problemas de la ansiedad. Es algo muy frecuente, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la ansiedad, bueno, antes que nada me gustaría definir de qué se trata. Es una emoción natural que todos los seres humanos tenemos y que nos sirve de señal de alerta o de alarma para indicarnos que algo no va bien y que estamos en una situación que puede tener consecuencias negativas para nosotros. Por tanto, pues podríamos decir que esta ansiedad es una emoción adaptativa que nos permite protegernos de peligros al avisarnos de ellos. Podríamos decir que esta ansiedad se manifiesta a través de 3 grupos de síntomas, por decirlo de alguna forma. Uno de ellos es a nivel del comportamiento o a nivel de la conducta que se puede observar en todas las personas, es decir, a simple vista. Por ejemplo, podemos ver que la persona cuando se encuentra nerviosa o ansiosa se encuentra hiperactiva, inquieta, tiene movimientos repetitivos, puede tartamudear al hablar, puede evitar aquellas situaciones que le generan ansiedad o puede incluso llegar a consumir alguna sustancia con el objetivo de disminuir esta intensidad de la ansiedad que tanto malestar le genera. A nivel de pensamiento, cuando nos encontramos ansiosos, solemos tener muchas preocupaciones recurrentes que nos generan malestar, como por ejemplo pensamientos negativos que no podemos controlar, como que nos va a ocurrir algo malo. También sensaciones de inseguridad constante, de miedo, dificultades para concentrarnos, para mantener la concentración, problemas de memoria, olvidos frecuentes o incluso una sensación de que no tenemos control sobre nosotros mismos o que lo vamos a perder. También a nivel corporal son síntomas muy frecuentes las taquicardias o sensación de que el corazón nos late muy fuerte y rápido, sudoración excesiva, también nos encontramos con pacientes que tienen excesiva tensión muscular debido a la ansiedad, con dolores de espalda o de cabeza, por ejemplo, dolores de cabeza a consecuencia de tensar los músculos de la mandíbula, sensaciones también relacionadas con el apetito y sensación, por ejemplo, de nudo en el estómago. Uh-huh. Bueno, hay como 3 niveles, ¿no? A grupo sí. de síntomas. Me sorprende escuchar que hay gente que busca el alcohol o drogas ilegales en plan para decir busco controlar la ansiedad sin saberlo. Pues sí, es muy frecuente encontrar personas que utilizan el consumo de sustancias o que toman incluso ansiolíticos por su cuenta con el fin de evitar este malestar que genera una ansiedad con alta intensidad. A veces esto puede generar incluso una adicción. Entonces, si la ansiedad es una emoción que todos experimentamos, ¿cuándo consideramos que es un problema y que debemos buscar tratamiento psicológico? Pues bien, hay varias características que nos pueden indicar que la ansiedad se ha convertido en un problema y que debemos consultar a un profesional de la salud. Por un lado, cuando se manifiesta con una intensidad demasiado desproporcionada, por ejemplo, en los ataques de pánico o crisis de ansiedad recurrentes, en los que la persona experimenta una reacción muy fuerte de ansiedad con una sensación de pérdida de control, a veces se acompaña de dolor en el pecho, taquicardias, falta de aire o ahogo, o incluso durante este ataque de pánico la persona o los que están a su alrededor piensa que algo muy malo le va a ocurrir, como que le va a dar un infarto.
razón por la que muchas veces la persona o los familiares llaman al 112 a emergencias o acuden a urgencias de un hospital. También, cuando la ansiedad aparece en situaciones en las que no debe aparecer, debemos atenderla, porque no son, por ejemplo, situaciones que realmente supongan una amenaza o un peligro para la persona, como es el caso de la agorafobia. La agorafobia es cuando la persona tiene una ansiedad muy intensa en espacios abiertos o cuando hay mucha gente. Por ejemplo, sería el caso de cuando acudimos a centros comerciales en Navidad o en mercadillos, en los que muchas personas evitan ir porque creen que van a sufrir un ataque de pánico o que se van a desmayar delante de la gente. También debemos pedir ayuda siempre que interfiera en nuestro día a día, en definitiva, es decir, cuando por culpa de esta ansiedad dejamos de realizar actividades que antes realizábamos y que simplemente queremos o deseamos hacer. Por ejemplo, si en el ejemplo anterior de los centros comerciales tenemos ansiedad y dejamos de acudir a dichos centros a hacer la compra, o de forma repetitiva le pedimos a alguien pues, que nos la realice por nosotros, con el fin de evitar esos síntomas. Además, un caso que nos encontramos los psicólogos muy frecuentemente es cuando los estudiantes experimentan un nivel tan intenso de ansiedad ante sus exámenes y exposiciones orales que se quedan en blanco y no son capaces de defender dicho examen, llegando a tener un bajo rendimiento académico y fracaso continuado. Además, no podemos olvidar mencionar que el insomnio o la dificultad para conciliar el sueño, despertares durante la noche o pesadillas van siempre de la mano asociados con dicha ansiedad, con lo que es un problema que también hay que atender. Estas cosas, aquí lo decimos en Murcia de otra manera. Cuando se nos mete un títere en la cabeza no sabemos cómo sacarlo, ¿no? Quizás es el mejor momento de ir a un psicólogo. Pues sí, las preocupaciones recurrentes son un tipo de funcionamiento psicológico que acude muchas veces a consulta y que se puede trabajar a través de los tratamientos y de las terapias con las que contamos para evitar la cronificación y, en definitiva, un sufrimiento que se puede corregir. Bueno, ¿de qué tratamientos disponemos para poder tratar y curar la ansiedad cuando supone un problema o quizás es una patología? Pues bien, hoy día contamos con numerosos tratamientos que se han demostrado efectivos para tratar esta ansiedad y que buscan que la persona aprenda cuál es el funcionamiento psicológico que se encuentra detrás de dicha ansiedad. Uno de los que más utilizamos en consulta, que es uno de los más efectivos, es la terapia cognitivo-conductual, a través de la que, entre otras cosas, se da información a la persona acerca del trastorno, las causas en su caso concreto y le ayuda a comprender y a entender cuál es ese funcionamiento psicológico que contribuye a que su ansiedad le genere tanto malestar. En esta terapia también hay técnicas que trabajan estas creencias y pensamientos irracionales o distorsionados que todos podemos llegar a tener y que nos llevan a interpretar nuestro entorno de forma más o menos amenazante. Además, esta terapia cognitivo-conductual dota a la persona de estrategias y habilidades pues, para resolver sus problemas del día a día que nos influyen en nuestro nivel de ansiedad, para comunicarnos con otras personas, evitando así conflictos y para, en definitiva, gestionar el estrés. También son muy demandadas las llamadas técnicas de relajación, como la relajación muscular progresiva de Jacobson o la respiración diafragmática. Con ellas se disminuye el estado de tensión física que va asociado a la ansiedad y se logra una mayor sensación de relajación y de bienestar en la persona. No podemos tampoco olvidar la meditación mindfulness, que está muy de moda en la actualidad y es muy demandada a través de talleres, en la que entrenamos nuestro cerebro para atender más al momento presente y al aquí y ahora, dejando de lado las preocupaciones recurrentes que tanto malestar nos generan. Por último, pues también se utilizan fármacos como el diazepam o el Orfidal, Trankimazin, muy conocidos, pero estos, aunque puedan suponer una ayuda para controlar los síntomas en un inicio, por sí mismos es importante tener en cuenta que no curan el trastorno y que pueden además llegar a generar una adicción, con lo que es importante que su uso nunca sustituya el tratamiento psicológico y que no se prolongue más tiempo del deseado. Hacer aquí un indicador de que es importante evitar la automedicación
y evitar retirar estos fármacos sin tener en cuenta las pautas que nos da nuestro médico o nuestro psiquiatra, con el fin de evitar el posible efecto rebote. ¿La ansiedad ataca en concreto a una edad o da igual? Pues es indiferente, tiene diferentes manifestaciones según la edad. Sí que encontramos diferentes problemas en función de la edad, pero al final es un problema que es indiferente de la edad. Bueno, el tema de la ansiedad, que lo hemos puesto sobre la mesa en el día de hoy, hemos hablado bastante, creo que hemos pillado muchas intenciones claras de cómo tenemos que visitar o cuándo tenemos que visitar a psicólogo de la ansiedad. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, Isabel? Pues que, bueno, podéis preguntar a través de la página de Facebook de Isabel Psicología y del Instagram de Isabel Psicología también, cualquier duda o consulta que dispongáis, y que nos podéis encontrar en la consulta de psicología de Policlínica Cejín, en la policlínica que se encuentra enfrente de Plaza del Alpargatero. Muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias que no hayas venido aquí, ¿no?, a visitar y hablar con nosotros. Vamos a intentar hablarlo, si te parece bien, todos los martes, una sección por la mañana a la misma hora, sobre las 12 del mediodía, para hablar de psicología y poner sobre la mesa muchas historias. Yo estaba escuchándote atentamente y al final dices, ahí va, yo quizás también tenga ansiedad, aunque no lo creas. Claro, se trata de acercar estos temas a la gente para que conozcan y puedan pedir ayuda y evitar malestar que se puede corregir. Muy bien. Isabel, un placer. La semana que viene más y mejor. Muchas gracias. Buenos días. Más FM. Lo mejor de la música. Lo mejor de la música. Lo mejor.